Bueno, pero Spoiler. vamos a ir con la columna de Daniel Sampero Espina y después de la columna de Daniel Sampero Espina vamos a hablar de Natalia París, la bellísima modelo colombiano, de su esposo de una época, conocido con el alias de Julio Fierro, y de un consejo que no siguió del doctor Joaquín Pérez. Daniel Sampero Espina. Listo, entonces la leo muy rápido para ver la respuesta de nuestro invitado. Se llama Cosas surrealistas de Colombia, es sobre las protestas en tiempos petristas y dice así: los ojos me pesaron cuando observaba las noticias y de un momento a otro, tras un ligero cabeceo, los abrí de nuevo y me encontré en medio de una precoz marcha contra Gustavo Petro. La convocaban petristas descontentos, militantes que esperaban nombramientos que se oficializaran, hinchas de base que se sentían reemplazados por politiqueros recientes. La situación era evidentemente extraña, pero la asimilaba con la naturalidad con que uno absorbe la realidad en los sueños. ¿Por qué estamos marchando?, le pregunté al joven que iba a mi lado. Es una marcha humana, me dijo. ¿Y acá en el andén?, le pregunté. Sí, en el andén, para no incomodar. ¿Y hacia dónde va la marcha? ¿Dónde termina?, le pregunté. En la Plaza de Núñez, me respondió. Haremos un plantón allá, porque ahora sí se puede. Todos caminaban en tenis, ni siquiera en zapatos Ferragamo, mucho menos en Crocs. Alcancé a distinguir a Mary Gutiérrez, ex candidata a ministra de las TIC, que marchaba con una pancarta en la que exigía trabajo y amenazaba con demandas a la nación. A la astróloga Mabé, con una cartulina traída de Alemania, en que pedía una beca para estudiar en la NASA. A Cielo, a Holman, al otro Nicolás. En una cuadra delantera avisoré a Juan Manuel Santos, que contaba a quien lo quisiera escuchar la forma burda en que no lo subieron a un avión y tuvo que dormir en las sillas de la sala de espera, con el blazer acomodado a modo de cobija y la cuellera aferrada como un peluche. Y eso que si algo he sido en mi vida ha sido eso, un avión, se quejaba. Su presencia no obedecía a un malestar concreto contra Petro, quien por el contrario había respetado sus cuotas. Santos en realidad acompañaba a Pedro Sánchez, que también estaba marchando, su amigo, a quien la jefe de ceremonias de Palacio presentó como presidente de la República de España. Por poco tomó la espada de Bolívar, pero para defender al reino, decía. Al inicio no comprendía las razones de la marcha. ¿No resultaba prematuro acaso protestar contra Petro, quien por lo demás ha demostrado un interesante afán de cambios de doctrina? Pero mi vecino se encargó de explicarme. Acá estamos los petristas desilusionados desde ya. Los petristas que sentimos que el gobierno al que ayudamos a subir no nos tiene en cuenta, se quejó. ¿El señor es Camilo Romero?, me atreví. No, él ya se fue a Argentina, respondió Colorado. Pero ¿cuál es la queja si Petro ha tenido buenos nombramientos?, dije. Como el hijo de Enríquez Mayas, respondió con ironía. Esa que se tapa la cara no es Laura Gil, interrumpí al observar a una mujer muy parecida a ella, con una pañoleta. La del letrero de no intervengamos en la justicia de otros países, no es ella está de viaje, me respondió. Un manifestante al que le habían robado el celular negociaba con el ratero los plazos en que debía pagarle las cuotas de las próximas facturas, al tiempo que unos militantes de mochila entonaban cánticos alusivos a los animales. Nos hicieron conejo por culpa de la toro, decían en alusión a Dilian Francisca. Lo seguía un nutrido grupo de personas que masticaban con evidente asco. ¿Qué están comiendo?, pregunté. Sapos. Comen sapos, me respondió. La joven de acá, la noticia de que no eliminaron el SMAT. La señora de allá, el anuncio de que el 4x1000 no se desmonta. Y el señor de pelo largo del fondo de glute, la forma en que eligieron al contralor. ¿Ese no es acaso Gustavo Bolívar?, pregunté. No me quiso responder. Entonces aparecieron unas coloridas furgonetas de la policía que cerraban la marcha. Y esos carros, indagué, son de la unidad de diálogo y acompañamiento a la manifestación pública, el antiguo SMAT. ¿Ese es el nuevo SMAT?, pregunté. Asintió. Tras las camionetas venía un contingente de policías, la nueva SMAT. Los antiguos Robocops eran ahora psicólogos que andaban con sacos de tweet sobre su traje de protección y libretas de notas en lugar de bolillos. Abordaban uno a uno los manifestantes. Les preguntaban sobre sus sentimientos de rabia e invitaban a los más revoltosos a pasar al diván con que habían acondicionado las tanquetas más grandes para realizar introspecciones a fondo. Imaginaba que en un estallido social contra Petro saldrían a marchar otro tipo de personas. Terratenientes, gerentes de petroleras, fajardistas, robledistas, estudiantes de la Sergio, la familia Ardila,
el general Zapateiro con todos sus zapateiritos alineados en fila detrás de él, a modo de pollitos, Álvaro Uribe. Si fueran ellos, quizás la marcha tendría el vigor del que carecía esta protesta de petristas autocríticos que parecía languidecer. ¿Qué necesitaban para protestar contra Petro con algo más de vehemencia? Que el ministro de Transporte plagiara ideas del presidente antecesor y construyera casas de 700 millones en Providencia. Pensaba ventilar mi queja ante el vecino, pero en ese momento fue un alarido que me despertó. De vuelta a la realidad, en el noticiero aparecía Paloma Valencia, que ofrecía unas declaraciones estridentes en medio de una extraña y deprimente protesta. Una docena de personas entonaban a destiempo un cántico de comedia. Cero reforma del salchichón, decían una y otra vez casi sin ritmo. Para que su voz sobresaliera ante la insólita arenga, doña Paloma declaraba a los alaridos que estaba en desacuerdo con el anuncio del ministro de Defensa de prohibir el bombardeo sobre niños. Suena extraña la frase, pero es así. Ahora las disidencias los van a usar como escudos humanos para que no los bombardeen. Argumentaban como si la conclusión lógica fuera entonces que mejor que los bombardearan. Una oposición de risa, incapaz de criticar las muchas cosas criticables que tiene este gobierno. Un país que debate si los niños se deben o no se deben bombardear. Eso somos. Traté entonces de conciliar el sueño porque resultaba menos surrealista sumergirme en cualquier aventura onírica que observar aquel reportaje. Pero terminé condenado a un insomnio miserable que palié fantaseando con que los psicólogos del nuevo ESMAD se llevaban a Paloma Valencia a una tanqueta con diván que acababa de dejar libre Gustavo Bolívar. Esa pues fue mi columna de hoy, como antesala a la pregunta que viene a nuestro invitado. Buenísimo, Dani. Vamos a ver cuando salga el SMAT, el carro del SMAT arcoíris. Eso va a ser hermoso. Pero va a salir, creo Va a yo. salir, claro. Claro. Arbolillo, pero con fachada bonita. Marta, yo no puedo tenerla acá, entonces voy a tratar de no chiviarla como Daniel Coronel, pero él es el experto en eso. Entonces quería preguntarle de qué cosas no le habló el doctor Pérez, a dónde no fue, qué cosas no pudo reportar usted, o le tocó por su lado. Pues me tocó mucho por mi lado, que creo que es lo que hago y lo que he hecho en anteriores investigaciones, y es que a partir de un dato que alguien me entrega, de un dato privilegiado, de una información clave, hacer mi propia investigación. Digamos que el libro combina ese esquema, es una declaración de Joaquín Pérez y la investigación de la reportera, de la periodista. Pero ¿qué pasó? Tuve que coger el borrador de mi alma y quitar unos párrafos espectaculares que ya estaban ensamblados en el libro, porque se pidió blindar, no solamente lo blindamos desde el punto de vista judicial, sino también desde el punto de vista de la reserva que debe tener un abogado con sus clientes. Entonces, digamos que habían unos párrafos y unos nombres muy importantes que seguramente más adelante saldrán, ya sea en las páginas del periódico El Tiempo, donde trabajo hace 28 años, o en otro libro.